Buenos días, señores estudiantes del noveno año. Hoy nos encontramos miércoles 12 de agosto del 2020 y vamos a desarrollar la nueva clase con relación al libro, al texto, para ir comprendiendo y explicando paso a paso este desarrollo. En la clase anterior pudimos observar todo y aclaramos sobre la independencia de América Latina. Y esto concierne en cada uno de nosotros ver más allá cuál es la historia que fue marcando en cada uno de los países que se fueron independizando. Entonces, recordemos que las juntas de gobierno que se formaron en América Latina fue a raíz de ese vacío o crisis de la monarquía en el tiempo del rey Fernando VII. Y recuerden que algunos, ya que se formaron esas juntas de gobierno, todavía algunos eran leales a Fernando VII. Pero cabe indicar que interiormente también existió una organización política de la cual tuvo un papel importante de los cabildos. ¿Y quién eran estos cabildos? Eran personas notables, personas que se reunían, pero con un solo fin dentro de la ciudad: discutir problemas políticos. Y uno de esos temas políticos que fueron rescatando durante toda la historia fue la parte de la independencia. Es lo que realmente recapitulaba en sus reuniones y se inclinaba más cómo independizarse bajo el yugo de los españoles. Por eso vamos a retomar este tema, más ampliarlo, sobre todo cada uno. Y recordemos un punto importante: entre los años 1809 y 1810 se formaron las juntas de gobierno para independizarse de Europa. Vamos a desarrollar este tema a continuación más explícitamente. Entonces, para ir ya avanzando con nuestro tema, recordemos que en el año 1809 y 1810, como se dijo en la parte de introducción, se formaron las juntas de gobierno en Perú, Bolivia, Quito, Caracas, Buenos Aires, Colombia, Chile, sobre todo en esos puntos donde marcaron la historia, de la cual estos pueblos fueron desarrollándose en la organización. Vamos a ver uno de los puntos importantes según este mapa que nos va a explicar, detallando los años, las fechas, sobre todo, que se dieron esa independencia en América Latina, recalcando sobre todo su historia en cada uno de estos países. Una de las juntas de gobierno, esta junta de gobierno de la independencia de América Latina, vamos a empezar con un país donde el suceso se da en Chuquisaca, donde se sirvieron de ejemplo para tomar una decisión similar, pero aquellos que pero tenían el temor, porque había la esposa del rey de ese entonces de Portugal que se apropiara de las colonias, sobre todo en ese tiempo, ya que ella se encontraba muy cerca, estaba en Brasil. Pero a partir de ese año, el 16 de julio de 1809, el que marcamos ahí en el cuadro amarillo, donde los patriotas tomaron el cuartel y convocaron una reunión, pero una reunión dentro del cabildo, que procedió a designar una junta tuitiva, defensora de los derechos de Fernando VII. Fue nombrado comandante general de las tropas. El patriota Pedro Domingo Murillo posteriormente murió ahorcado en manos del ejército español, enviado por Abascal desde Perú. Y si nos damos cuenta, mir desde ahí, solo por apoyar en esta parte al rey, y en vez de apoyar a su propio pueblo en seguir en esta independencia. Entonces, en esta fecha del 16 de julio de 1809 corresponde exactamente para Bolivia. Ahí está su fecha de independencia en América Latina. Ya hemos escuchado una parte de la historia. Vamos a continuación la siguiente fecha. ¿De quién se trata esta fecha ahora? Bien, entonces la siguiente fecha del 25 de mayo de 1820 en sí habla de una junta de gobierno, pero del Alto Perú,
de la cual formaba parte del virreinato de Buenos Aires, que se anexaba. Pero resulta de que la audiencia de Charcas, presidida por García Pizarro, Ramón García Pizarro, sí, perdón, se encontraba en conflicto con un virrey de Argentina, de la cual la coyuntura de Argentina con tal llegó a Chuquisaca, sí, el pueblo de Chuquisaca, que era el gobierno de Sevilla de Brigadier José Manuel Goyeneche, sí, Goyeneche, quien quiso establecer una junta de gobierno y de forma fuerte, de forma prepotente, sí, la palabra correcta, de forma prepotente y arbitraria, bajo la autoridad del virrey. Ante esta imposición, el pueblo peruano se rebela un 25 de mayo de 1809. Seguidamente se convocó un cabildo en la cual se formó otra junta de gobierno, de la cual desconoce al virrey de Buenos Aires. Entonces se declaró independencia de España. Entonces este pueblo peruano también recurre también a su dependencia bajo la organización de estas juntas de gobierno. Ahora, en la siguiente junta de gobierno más va a enfocarse en la del gobierno de Quito. Entonces, esta fecha del 9 de agosto de 1809, donde los liberados, obviamente por doña Manuela Cañizares y Quiroga Morales, esta mujer decidió formar la Junta Gubernativa de los Derechos de Fernando VII, y el 9 de agosto de 1809, de la cual el presidente en ese entonces, Juan Pío Montúfar, sí, y posteriormente Carlos Montúfar, venía concesionado por la Corte de Cádiz y convocó un cabildo y estableció una Junta Superior de Gobierno. Entonces, Ecuador también, y debemos reconocer esta fecha, el 9 de agosto de 1809, pero una fecha muy importante que también marcó ahí en el Ecuador y que también marca también como independizarse con mayor fuerza, fue cuando Bolívar sobre todo está presente. Como estaba estableciendo aquí, donde se convoca una nueva Junta Superior al mando de esta mujer, doña Manuela Cañizares y Quiroga Morales. Esos nombres muy estrambóticos, pero son los que más reconocidos, y de la cual los notables de esa época se reunían para tratar estos temas de política sobre todo. Entonces, esta fecha sería 9 de agosto de 1809, corresponde para Ecuador su independencia. Vamos a continuar. Entonces, otra de las fechas que marcaron también su independencia fue el 18 de septiembre de 1810, y esto corresponde al gobierno de Chile. Y esto quiere decir que esto sucedió en esta fecha y se establece una junta de gobierno que destituye al capitán español García Carrasco. Bien, vamos a proceder ahora con la siguiente fecha de independencia y vamos a hablar de la Junta de Gobierno de Caracas. Ahí está marcado, marcamos con otro color para hacer la diferencia y se siga observando los nombres de cada país. Entonces, en esta Junta de Gobierno que se da el 19 de abril de 1810 con su independencia, es de gran interés reconocer a José I, capitán general, y la cual fue reemplazado poco después por Juan de Dios Casas. El 19 de abril de 1810, este cabildo quedó instalado ya, pero con una junta conservadora de los derechos de Fernando VII.
y con tal autonomía decidió resolver los problemas de gobierno y a la vez fue destituyendo a Vicente Empara y nombró como teniente general de la tropa patriota de Caracas a Francisco de Miranda. Entonces, para la Junta Venezolana convocó un Congreso General. Ya hablamos acá ya de un Congreso que se instala el 11 de junio de 1810. Después de grandes debates, donde el Congreso declara la independencia definitiva ya en un Congreso, ya de Caracas, el 5 de abril de 1810. Entonces, tuvo que pasar ese proceso para lograr tener ese reconocimiento de la cual ya se va generando esta historia. Hubo un antes y un después obviamente para poner la legalidad de su propia independencia, lo que corresponde ya para la Junta de Gobierno de Caracas en ese punto. Seguimos con la historia entonces de América Latina con su independencia. Ahora otro de los países de la cual fue generando también su propia historia es el de Colombia. Entonces, Colombia también tiene su junta nueva que se llama Granada. Entonces, en ese año, el 20 de julio de 1810, su cabildo de Santa Fe obliga al rey Pedro Amar y Borbón, a realizar un cabildo abierto en la cual se proclama la Junta Gubernativa. A partir de entonces, esa provincia de Santa Fe tomó el nombre de Cundinamarca. Asimismo, casi todas las provincias se formaron de juntas de gobierno: Bogotá, Cartagena, Santa Marta, ¿sí? Independientemente, cada una sin un organismo centralizado que le integre, sino más bien hubo un orden en esta parte de la Junta de Gobierno de Granada. Asimismo, en esta época aparece un patriota que para Colombia es muy importante para ellos, así como para nosotros en Ecuador, que tenemos a algunos personajes, Eugenio Espejo, por decirlo así, un ejemplo. En cambio, en Colombia, el patriota para ellos es Antonio Nariño, quien asume el poder el 19 de septiembre de 1811, y trata de instalar un Estado federal, pero fracasa con su propósito, a causa del desorden y la anarquía interna que ocasionó su gobierno. Pero antes sí ya logra su independencia ya el 20 de julio de 1810, lo que corresponde para Colombia. Ya para ir finalizando, ya otro de los países que también da su origen a su independencia ya como país, sobre todo, tenemos a Argentina, que se le da en la fecha de mayo 1810, por ahí en esa fecha, pero siempre recalcando, que el pueblo, no contento en guardar lealtad a Fernando VII, en mayo de 1810 exige una autorización al virrey para convocar la Asamblea Popular y obliga a todo el cabildo a elegir una junta gubernativa provisional, de la cual era presidida por un patriota bonaerense que se llama Cornelio Saavedra, de la cual ellos buscaron ampliar la lucha anticolonial en esos pueblos de América Latina, enviando expediciones militares tanto al Alto Perú o al Paraguay, a Montevideo, encargados a los generales, sobre todo en esa época, esos cargos. Era similar a los acontecimientos que más se daban en México, Cuba,
que también buscaban su independencia. Obviamente en eso es lo que recalca cada uno de estas partes de estos países. Bien, entonces para ir avanzando, en la parte de abajo, en la parte inferior, hay un link de la cual usted se puede conectar a YouTube. Y hay una historia donde va a encontrar más de ese desenlace de cada uno de estos países que marcaron su propia historia. Y eso va a requerir de que cada uno conozcamos más nuestra propia identidad como americanos y sobre todo América Latina, América del Sur, y que no nos dé vergüenza cuál es nuestro propio origen, de dónde procedemos, así nos encontramos en otros países ya viviendo y que nos den la certeza de que eres un ecuatoriano con todo corazón decirlo. Entonces, vamos a finalizar todo este tema, ¿ya? Bien, ahora que hemos finalizado ya este tema de noveno año, cualquier inquietud, duda, sugerencia, más que todo sí algo de no comprender en este tema, hacérmelo saber por interno. Muchas gracias, bendiciones y no olvidarse de las actividades de los folletos sobre todo. Bendiciones para todos, que tengan una excelente noche. Gracias.